Bueno, vamos a terminar esto de los comparadores eh, sin retroalimentación. Los comparadores sin retroalimentación, como este que estamos viendo aquí o aquel de allá, se llaman de lazo abierto. Si ustedes se fijan, no tiene retroalimentación porque no hay una conexión de esta terminal hacia la negativa o la positiva, no hay retroalimentación. ¿Sí? Se les llama comparadores de lazo abierto cuando no hay retroalimentación. Este circuito que dejé aquí está comparando a este voltaje con un voltaje de referencia. Acá están las fuentes de polarización del amplificador operacional, ¿sí? Pero el voltaje de salida está, si estos son los voltajes, el voltaje de salida va a estar siempre entre casi estos valores. Acuérdense que el voltaje de salida va a estar, me va a entregar cosas como esta, entre 9 y menos 9. ¿Sí? Entre 9 y menos 9, o sea, 10 menos 1, que es aquí, y menos 10 más 1, que es este. Entonces, la salida está sujeta a el voltaje de alimentación. ¿Y qué tal si yo quiero tener una salida que no se mueva en espacio tan grande? La quiero más chica, la quiero limitar, o sea, la quiero acotar la salida. Si quiero acotar la salida de mi comparador, entonces puedo usar este mismo recurso del Zener. ¿Sí? Lo puedo usar, pero no así como está en esta entrada. No puedo decir, pues voy a poner aquí un Zener así. ¿Sí? Esa sería una idea. Poner un Zener limitaría el voltaje de salida al voltaje del Zener, a este voltaje. Pero necesitaría que este amplificador fuera capaz de entregar corriente suficiente para que el Zener encienda. Así que cuando el Zener vaya a brincar a 9 volts, vaya a querer brincar a 9 volts, yo quiero que se quede en el valor del Zener. Si el Zener, vamos a suponer, es de 3.3 volts, pues quiero que aquí haya 3.3 volts. Pero si el Zener, si esta salida se quiere ir hacia 9 volts, que es lo que intenta irse a 9 volts, solamente va a fijarse a 3.3 y la diferencia, ¿a dónde se fue? ¿Dónde queda la diferencia de ese voltaje? Esa diferencia, que sería 9 menos 3.3, la diferencia, que sería 5.7 volts, se le absorbe internamente el amplificador, ¿sí? Cuando el voltaje quiera hacerse positivo. Cuando el voltaje quiera hacerse negativo, cuando esté en el otro caso, que ahora quiera ser menos 9, está en esta salida. Cuando quiera entregarme este valor, entonces
ese voltaje de menos 9 va a, como es negativo, va a jalar corriente en este sentido, así. Y va a provocar que el Zener encienda, pero como un diodo normal. O sea, está el Zener así. Y aquí está el operacional. Va a jalar corriente así. Y va a hacer que se polarice de esta manera. Y se va a fijar a 0.7 volts, que es el voltaje que les comentaba cuando hago que la corriente circule de ánodo a cátodo, ¿sí? De ánodo a cátodo circula la corriente y se fija a 0.7. Entonces el voltaje que yo voy a ver aquí, V0, pues va a ser 0.7, pero invertido, porque está positivo abajo, va a ser menos 0.7 volts. Cuando quiera salir negativo, me va a dar menos 0.7. Cuando quiera salir positivo, está el operacional así y el Zener así. Entonces, como es positivo el voltaje, quiere ser 9 volts, va a entregar corriente así. Y cuando la corriente circule de cátodo a ánodo, es cuando se va a comportar con un voltaje Zener. Entonces es cuando voy a ver 3.3 en ese momento, ¿sí? Cuando se comporte así, quiera darme 9 volts, pero no me va a dar 9, se va a limitar a este valor. Cuando quiera darme menos 9, en este caso, va a jalar corriente. Como es negativo, va a chupar corriente. Cuando sea positivo, va a entregar corriente. Entonces, cuando sea negativo, va a absorber corriente y eso hace que la corriente circule de ánodo a cátodo y este se enciende a 0.7. Así que mi salida, la salida de un lado es 3.3 y del otro 0.7. Entonces, en vez de que oscile entre 9 y menos 9, el voltaje de salida va a estar entre 3.3 y menos 0.7. 3.3 y menos 0.7. ¿Sí? Este es el eje del tiempo. Aquí abajito está menos 0.7 y acá 3.3 volts. ¿Sí? Entonces, entre estos límites va a estar la salida del amplificador. Cuando yo ponga un Zener para limitar o acotar el voltaje de salida. ¿Sí? Si yo volteo el Zener y no lo dejo así, sino lo invierto, que quede invertido, lo voy a poner, hagan de cuenta esto. ¿Sí? Si yo lo pongo así, lo que se va a recortar, pero al revés. Se va a recortar al revés. En vez de que arriba esté 3.3 y abajo menos 0.7, ahora va a ser al revés. O sea, voy a tener 0.7 y menos 3.3. 0.7 y menos 3.3. Entonces aquí sería 0.7 volts. Y por acá menos 3.3 volts. ¿Sí? Mi voltaje de salida pues va a ser al revés el recorte, porque volteé el Zener, ¿sí?
le hice una rotación. Así que cuando la corriente, cuando sea 9 volts, va a querer circular corriente así, hacia abajo. Cuando sea 9 volts, va a querer circular así, hacia abajo, y va a pasar de ánodo a cátodo. Cuando pase de ánodo a cátodo, se va a encender con punto 7. Y cuando sea menos 9, va a absorber corriente, va a circular así, pero va a pasar de cátodo a ánodo, de cátodo a ánodo, y va a reflejar los 3.3, pero invertidos. Los 3.3 se van a ver negativos ahora, y por eso mi salida me va a dar con este recorte, ¿sí? Eso sería dos opciones que tengo. Esta es para cuando está así. ¿Sí? Este es el OPAM. ¿Sí? La salida del operacional y el Zener así. Y esta otra es cuando está así. Entonces, me sale de esta manera. Las dos opciones que tiene el operacional, si yo quiero recortar la señal. ¿Sí? No se pone resistencia de protección porque el operacional se encarga de absorber la corriente. La mayoría de los libros, en vez de poner aquí el diodo, lo ponen, se los va a dibujar, en vez de ponerlo así, lo ponen así. Pero aquí ponen una resistencia. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los libros hacen esto. Ponen una resistencia y el Zener de salida. Aquí parece que hay retronegativa y que va a funcionar como amplificador, pero se puede decir que el diodo Zener no deja que haya retronegativa propiamente, sino que el diodo Zener simplemente trabaja como un comparador. Pero eso sería cuando de este lado tengo un voltaje de referencia 0. O sea, si yo tengo referencia 0, si voy a comparar con una referencia 0, puedo hacer esto. Si aquí hay un voltaje de referencia distinto a 0, entonces ya no puedo hacer esto porque como B menos tiende a B más, aquí se va a observar el voltaje de referencia. ¿Sí? Y no estoy seguro que funcione correctamente. Y es mejor poner entonces el Zener por acá. Pero si tengo una comparación con referencia 0, puedo poner el Zener así, o lo puedo poner así. Si lo pongo así, sería como esta salida que está por acá, ¿sí? Que no se alcanza a ver, ¿sí?
sea, si lo pongo así como está aquí, sería como esta salida. Si lo pongo al revés, como se ve arriba, si lo pongo así, sería como esta salida. ¿Sí? Y me daría esta salida, así. La salida de aquí abajo, que no se alcanza a ver aquí abajo, es al revés el diodo, ¿sí? Así que esta salida de aquí abajo, que es con el diodo al revés, ¿se fijan? Al revés corresponde a esta que tengo acá. Pero mi entrada de mi punto de referencia es 0 volts. Estoy comparando con 0. ¿Sí? También, si yo quiero que esta salida sí sea cuadrada, pero que no sea muy grande, que no llegue hasta 9 y menos 9, puedo limitar arriba y abajo con 2 diodos Zener. O sea, aquí puedo ponerlo así. No, así, perdón, es así. Entonces, este Zener va a encender así. Cuando aquí tenga más 9 volts y quiera circular corriente así, este va a encender así y este va a encender a .7. Así que mi salida va a ser B0, va a ser BZ más .7. Y cuando tenga menos 9 volts, que quiera irse a menos 9, esté en este nivel, la salida del operacional se quiere ir a menos 9, por adentro va a querer irse a menos 9, entonces déjenme dibujar el arreglo de los diodos Zener. Como la corriente va a querer circular así, este es el sentido de la corriente, va a hacer que encienda así y así. ¿Sí? O sea, se va a polarizar este diodo como Zener y este diodo como un diodo normal, al revés de estos, invertidos. Y entonces mi voltaje de salida va a ser menos .7 menos BZ. ¿Sí? Así que en una va a ser positiva, en otra negativa. Pero el voltaje de salida con estos dos, el voltaje de salida, vamos a suponer que fuera así la señal, cuadradita, va a ser entonces BZ más .7 y acá menos BZ menos .7. Se va a limitar en este espacio, ya no va a estar entre 9 y menos 9. Así que si el Zener vale 3.3, vamos a suponer, si este Zener vale 3.3 volts, aquí sería 3.3 más .7, 4, y acá menos 4. ¿Sí? Entre 4 y menos 4 estaría la salida. Ya no va a estar entre 9 y menos 9. ¿Sí? Pero yo elegí diodo Zener de 3.3.
diodo Zener de 3.3 volts. Eso me sirve entonces para acotar, o sea, reducir el espacio de oscilación de la señal. Lo estoy acotando para que se ajuste a los valores que yo requiero. Puede ser así mi salida, puede ser así o puede ser así, ¿sí? Dependiendo lo que yo ponga a la salida. Así que mi circuito como este circuito que oscila entre 9 y menos 9, si yo lo quiero reducir, pues aquí le tengo que agregar ese arreglo que puse ahí, ¿sí? O sea, aquí, pues le pongo aquí y ya pongo los diodos que yo quiera. ¿Qué diodos quiero poner? ¿A qué quiero que se reduzca? ¿Sí? Ya no va a oscilar entre los voltajes de saturación de 9 y menos 9. Ya puedo poner aquí Zener de 3.3 y otro Zener de 3.3, y dependiendo de cómo circule la corriente va a ser el comportamiento que va a producirse a la salida, ¿sí? Así que este sería cómo acotar los diodos en su salida, cómo acotar el voltaje, cómo limitarlo. Bueno, para terminar este tema de comparadores y de operacionales, vamos a hablar de este circuito integrado que es exclusivamente un comparador, no es un amplificador, solo sirve para comparar. Está hecho para trabajar solo como comparador porque ayuda a, a entregar señales, los cambios de bajo a alto y otra vez a bajo y otra vez a alto a una velocidad muy rápida. O sea, no tiene retardos que lo haga despacio para pasar de saturación negativa a positiva y de positiva a negativa. Lo hace con una velocidad mucho más alta que un 741 o un 351 o un TL081, ¿sí? Este circuito es el LM311. Hay otros comparadores también, pero este es muy popular. Y aquí están la muesca del integrado para identificar dónde está la patita 1, la 2, la 3, la 4 y continuar contando así. A partir de la muesca se empieza a contar abajo. Esta es la vista superior del integrado. 1, 2, 3, 4 y luego continuamos así. 5, 6, 7, 8. Y aquí está lo que significa cada terminal, ¿sí? Entonces, aquí la terminal 1, que es emisor abierto, se refiere a esta terminal que está aquí. Este es un símbolo de un transistor. Este amplificador o comparador, este comparador tiene en su salida un transistor que no está totalmente conectado, solamente está conectado en esta terminal. El transistor tiene 3 terminales, si se fijan, 1, 2, 3. Esta terminal, la terminal del medio se llama la base, la terminal de arriba se llama colector y la de abajo se llama emisor, la que tiene la flechita. Esta flechita se llama emisor, la de arriba colector y la de abajo base. Entonces aquí le voy a poner con el color rojo, que es colector, emisor y base. Son las terminales del transistor. El transistor funciona
como si fuera un interruptor controlado, ¿sí? Es una de sus formas de operar, funciona como un interruptor controlado. Hagan de cuenta que es algo como esto, así. Estas son la terminal colector y la emisor. Y la base es la terminal de control. Así que si yo quiero que este interruptor se cierre o se abra, necesito aplicar aquí un voltaje positivo o una corriente positiva que vaya hacia allá, ¿sí? Si yo aplico una corriente positiva que haga este movimiento, así, que entre, se va a cerrar y aquí a la salida se va a observar un voltaje chiquito, casi 0 volts. Se va a ver 0.2 volts cuando exista corriente. Si no aplico si aplico corriente, se cierra y refleja 0.2 volts y deja pasar toda la corriente de colector emisor, toda la que yo quiera hacer circular va a fluir por ahí, esa corriente va a pasar. Si lo vemos como un interruptor controlado, ¿sí? Si yo quiero que se abra, no pasó nada, o sea, la pongo en cero, así, no le aplico corriente ni le aplico voltaje, y en ese momento, entonces, se va a abrir y no va a dejar pasar corriente, ¿sí? No pasa corriente si no hay corriente acá. Lo podemos entonces resumir un poco así, o sea, puedo decir que si IB es mucho mayor a 0, IB es esta corriente, entonces el colector emisor, estas dos terminales cierran así, ¿sí? Es interruptor cerrado. Y ya no quiero pintar. Si IB es igual a 0, si la corriente de base, esta corriente de esta patita es 0, entonces el colector emisor se abre, ¿sí? Es un interruptor abierto, se va a abrir y no va a dejar pasar corriente. Y el voltaje que va a tener pues va a depender de lo que tenga conectado, ¿sí? Así que aquí podemos decir que hay un interruptor controlado. Este es un interruptor controlado. Esta patita, el emisor es la 1, la pata número 1, ¿sí? La 2 es la entrada no inversora, es esta, no, perdón, es esta. Esta es la pata 2. La 3 es la entrada inversora, esa va acá, la 3, ¿sí? La 4 es la alimentación negativa, es esta. Así que aquí nosotros le vamos a conectar, por ejemplo, la pongo así, menos BCC, la alimentación negativa. Me queda un poquito ahí chueca, menos BCC, ¿sí? La 4. La 5 y la 6 son para el ajuste del voltaje de offset, 5 y 6.
Las 7 es el colector abierto, es esta terminal. Esta es la 7, colector abierto. La 8 es la alimentación positiva, sería esta, más BSC, así. ¿Sí? Ahora, muy aparte de las terminales de ajuste a cero o ajuste del voltaje de offset, que ya sabemos más o menos cómo se usan, estas, ¿cómo se conectan? Bueno, pues estas terminales sirven para que yo ajuste el voltaje de salida a la amplitud que yo quiera, sin tener que poner a la salida diodos Zener, O sea, por ejemplo, si este voltaje de aquí es, vamos a suponer, ¿sí? Lo voy a poner así. Si este voltaje vale más 15 volts y este otro vale menos 15 volts. ¿Sí? Si yo uso estas alimentaciones, mi salida va a estar en ese rango, va a andar entre 14 y menos 14, acuérdense, 1 volt abajo, 14 y menos 14. ¿Sí? Si yo uso esas alimentaciones. O sea, ¿qué tengo que hacer? Poner una resistencia, así, poner una resistencia y conectarlo así. Esta resistencia normalmente se pone como un K, de 1K a 20K, ¿sí? Si quieren por precaución, le podemos poner primero 20K, así. Pero si vemos que no me da las amplitudes que yo espero, se empieza a reducir un poco el valor del resistor. Y de este lado se conecta acá, así. Entonces la salida se toma por aquí. De aquí a tierra se toma la salida y va a oscilar B0 entre 14 y menos 14, porque estoy conectándome a la alimentación. Si yo quiero una salida más chica, entonces no hago esto, no conecto aquí, conecto por ejemplo 5 volts y menos 5 volts, ¿sí? Usaría otros voltajes más chicos, ¿sí? Pongo entre 5 y menos 5 y eso va a hacer que mi salida esté entre 4 y menos 4. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve este transistor, para que yo pueda, poniendo voltajes más pequeños, ajustar a salidas más cortas, más chicas. Ahora, si yo no quiero que oscile positivo y negativo, si solamente quiero valores positivos, entonces esta salida la puedo mandar a tierra, y como se va a tierra y solo me queda esta desaparece y solamente voy a tener una salida así. La salida del comparador va a ser de 0 a 4. ¿Sí lo ven? De 0 a 4. Pero estoy alimentando 5. Le quito 1 volt, más o menos.
y ni tanto, porque con este transistor no tengo que reducir eso. Se puede decir que aquí se queda no 4 y menos 4 como estaba, sino era 5 y menos 5 por acá abajo, en caso de que viniera así. ¿Sí? O sea, en realidad no hace ese ajuste de quitar un volt. Aquí ya no tengo ese problema, se me fue, ya no tengo ese problema, ya nada más, si pongo esto, esto se refleja acá. ¿Sí? El, el valor bajo, sí se llega a reducir un poquito, pero apenas 0.2 volts más o menos. O sea, aquí es como menos 5 más 0.2, ¿sí? Lo que me da aquí este valor que tengo. Si pongo aquí menos 5, pero si pongo tierra, me da nada más esto y desaparece toda esta parte, ¿sí? Entonces esto se va así, se va y me queda esa salida. De la misma forma, si quiero tener una salida solo negativa, que no me dé esto, que me dé 0 y negativa, así, entonces esta la aterrizo y esta la pongo a menos 5. Si pongo menos 5, acá se pondría a menos 5 más 0.2. ¿Sí? Estos 0.2 son de este voltaje, el voltaje que se queda en esta parte, 0.2. ¿Sí? Por eso se considera. Pero tengo una salida solo negativa, así que yo puedo ajustar a la salida que yo quiera dependiendo de cómo conecto los voltajes y las resistencias. ¿Sí? Y la ventaja de tener este transistor es que también me da más capacidad en corriente que un amplificador operacional normal. Ahorita no recuerdo cuánta corriente es capaz de entregar, pero da mucha más corriente. Los amplificadores como el 741 que estuvimos viendo, me da una corriente de 25 miliamperes. O sea, es muy poquita corriente la que puede dar un operacional, 25 miliamperes. En cambio, con este tipo de comparadores puedo sacar corrientes de más de 100 miliamperes, es lo más probable con este tipo de comparadores. ¿Sí? O sea, puedo hacer más cosas, sacar más corriente por aquí y ajustar los voltajes para que la salida se ajuste a distintas formas de señal, o sea, pulsos positivos o pulsos negativos o positivos y negativos. Para eso me sirve, ¿sí? Y ya las terminales de, de, de ajuste a cero, las terminales de ajuste a cero, no recuerdo bien si se conecta igual que en el 741, un potenciómetro, como les había mostrado antes, que era así. Creo que sí, más o menos creo que es lo mismo. Se pone así. Y por acá estaría los menos 15 volts, ¿sí? Esto es para el balance del voltaje de offset. Faltaría nada más verificarlo en el manual, en la hoja de datos del fabricante, no estoy muy seguro. Ahí se checa si así se conecta. El fabricante nos pone el dibujito para que nosotros ya nada más hagamos y lo copiemos y lo hagamos en la tablilla y chequemos que está bien conectado. Y ya lo demás pues se trabaja igual, es un comparador con dos entradas y su salida, ¿sí? Dos entradas y su salida.
Si quiero la salida cuadrada, pues está así. O sea, le pongo así, 5 volts, menos 5 volts, y ya sé que mi señal de salida pues va a estar aquí. Va a estar haciendo esto, ¿sí? Entonces, esa va a ser la forma en que opera este comparador. Exclusivamente es un comparador, ¿sí? Esta otra función que tiene aquí que dice estroboscopio, no la tengo muy clara, la verdad, y casi no se usa. Es como una manera de inhabilitar la salida del comparador cuando se aplica un voltaje en esta terminal, un voltaje eh, que no sé, no recuerdo si es cero o es eh, eh, este cero o negativo, algo así. Dependiendo de eso, en uno de los dos voltajes, si se pone cero o un voltaje negativo, se inhabilita la salida, como que se bloquea. Y, y no sé por qué le llaman estroboscopio, ¿no? O sea, me confunde el nombre. Pero es cosa nada más de investigar un poquito. Si uno quiere, no la usa, simplemente la deja flotando, no la usa y usa todo lo demás como es un comparador. Y eso sería todo de comparadores y de operacionales. Ya el siguiente video va a ser del siguiente tema, ¿sí? Espero que haya servido esto, que les quede claro. Hay aplicaciones que se pueden hacer con esto. Más adelantito vamos a ver una aplicación cuando veamos más del transistor y veamos más de los diodos. Entonces vamos a ver aplicaciones donde ya se reúnen diodos o transistores o amplificadores operacionales y vamos a ver que se pone un poquito interesante. Bueno, gracias.